martes pasado aparecieron frente al Liceo Dámaso y el Instituto Nacional del Cáncer carteles firmados por la Juventud Uruguaya de Pie, ya lo hablamos ayer en este programa. Todavía no se sabe quién los colocó, pero bueno, la sola alusión a este movimiento de derecha que tuvo participación en episodios de violencia entre 1970 y 1974 puso en alerta a distintos actores del ámbito social y político. ¿Cómo fue que surgió y se disolvió aquella agrupación? ¿Cómo era aquel contexto? ¿Qué ideales los movilizaba? ¿Por qué vino esta reacción, si se quiere, de una sociedad conservadora que se sentía amenazada? Bueno, nos vamos a meter en la historia de nuestro país y queremos conversarlo con el historiador Gabriel Bukeli, autor del trabajo O se está con la patria o se está contra ella, que alude precisamente a la historia de la juventud uruguaya de a pie. Así que, Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. El primer mensaje que llegó fue, Bukeli salió a colgar pancarta de la JUP a vender más libros. Varios amigos y amigas me han hecho llegar esos mismos comentarios. Bueno, es un buen chiste, digamos. Fue la editorial. Capaz que la editorial, sí. Fue la editorial. Canalda y amigos. Fue Canalda. Fue Canalda. Especialista. Están buscando responsables. Está la misma. El marketing de Canalda. Exacto. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo arrancó la JUP? Bueno, a ver, el contexto histórico es de una polarización política importante y hay un segmento social. Yo lo estudio, primero quería decir que era la JUP cuando empecé a investigarlo, después descubrí que hay un marco que se puede ubicar dentro de una suerte de reacción conservadora frente a una inquietud social creciente en la época del gobierno de Pacheco. Digamos que esto arranca con múltiples actores, un abanico amplio de actores que contestan al sistema, si querés, desde muchas maneras diferentes incluso. No sé si entraremos en alguno de esos detalles, pero sí, vamos a entrar. Lo que importa es ese movimiento social. Está bueno distinguir que cuando decimos movimiento social queremos decir que eso es gente, ciudadanos uruguayos, que fuera de las dinámicas partidarias tradicionales, por eso uno puede decir que se corre un poco del sentido partidocrático y partidocéntrico, o sea, hay agrupamientos, esto es muy visible en el interior, pero también en Montevideo, que tienen distintos tipos de reclamos frente a lo que sienten como una amenaza, si quieren, al orden imperante, al que se va a simplificar en la consigna los comunistas. Uh-huh. Es interesante que en uno de los afiches, los dos creo, que aparecen ahora, dice fuera los comunistas, ¿no? Una cosa así, entonces, que recoge el discurso de aquellas épocas. O sea, exacto. El faro de la Revolución Cubana, sí. Los avances de las luchas de izquierda, del movimiento estudiantil, ¿no? Ese sujeto histórico, el estudiante como centro de la nueva revolución. Sí. Y ante eso, la reacción conservadora de alguna manera, ¿no? Es decir, no nos toquen el orden establecido de lo que ya tenemos. Ahí está, hay como lugares sagrados que se quieren defender, la enseñanza como un centro clave, ahí actúan. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo llegó la JUP? Hay organizaciones de padres. Orpade era una bastante visible desde hacía una década atrás y renace con fuerza ahora, Organización de Padres Demócratas. El apelativo demócrata era el que, buscaban o, digamos, utilizaban los sectores que se definían principalmente como anticomunistas, señalar esa amenaza. Entonces, era la dictadura del proletariado, entonces nosotros se definían como demócratas. Bueno, ¿no? Esa era un poco la idea tal vez, pero lo interesante es que los comunistas eran un concepto que se usaba con una amplitud extraordinaria. ¿Ah? Ese discurso se va radicalizando además. Yo estudio el periodo que va del 68 hasta que empieza la dictadura, y encuentro que la JUP, de ese mar de movimientos, porque hay movimientos, agrupaciones estudiantiles de muchos liceos, el Orpade, otros movimientos de padres, de vecinos, asociaciones patrióticas que impulsan este discurso. Y también la JUP fue, ¿por qué voy a buscar la JUP? Porque fue la que quedó más en la memoria y más, señalada como algo con potencia. Cuyo origen en realidad es en Salto. Es en ¿no? Salto. O sea, empieza en Salto. Ahí está. Yo lo termino llamando Movimiento Juvenil de Pie, porque primero nace en Salto como Juventud Salteña de Pie, en torno a algunas consignas que tienen algo de local. Una de las consignas fuertes de ese momento, que viene de una raíz vieja en Salto, era la construcción de una universidad del norte. Digamos, Salto siempre había tenido una pretensión de capital del norte del país,
con un poder económico también particular en la ciudad. Y bueno, dentro de ese discurso de organicemos una universidad del norte, a partir del 68, 70, claramente está la idea de una universidad al margen de la universidad comunista de Montevideo infiltrada. No era descentralización, sino que era aquel movimiento de la Universidad del Norte, Sí. y en realidad era crear una universidad nueva, paralela a la universidad separada. Esto de paso digo, la capital. lo ha estudiado en mucha profundidad María Eugenia Jung, una investigadora que Ella trabajó cuenta, eso. Jung cuenta toda la historia, Sí. que después aparece la juventud salteña de pie, la juventud del norte de pie. Exacto, Juventud Salteña, después del norte, y después nace la JUP, y creo que ahí hay una visión de algunos dirigentes que son montevideanos, con Hugo Manini, evidentemente, porque claro. uno lo ve en la documentación y en todas las fuentes que permiten reconstruir la historia. Alguien que dice, bueno, acá hay una capacidad de organizar algo amplio, tomando esa consigna de Universidad del Norte, que luego se va diluyendo por muchos factores. Y finalmente es un movimiento de mirada política mucho más amplia que crear o promover una universidad, ¿no? Bueno, tú decías el uso maximalista, ¿no?, del término comunista. Sí. Y voy a recurrir a Benito Nardone, ¿no? Y Ajá. su Liga de Acción Federal, ¿no? El ruralismo, ¿no? La aparición del ruralismo con las audiciones de Benito Nardone y su prédica antivallista, ¿no? Comunista chapa 15. Exacto. Como decía él, o sea, ya el vallismo para muchos conservadores del interior, con llegada al interior, ya implicaba, ¿no?, esa visión ciudad contra campo, en fin, políticas públicas con distintas herramientas como los cambios múltiples, en fin, todas esas cosas que fueron generando un ámbito de ponerse en contra, y ponerse en contra por fuera de los partidos, ¿no? Claro, O sea, sí. ya el ruralismo se puso por fuera de los partidos. ¿Qué tanto recoge de aquel Benito Nardone, de aquel movimiento, este otro movimiento, ¿no? Porque estás hablando de Hugo Manini y Río, personas que estaban vinculados a la actividad agropecuaria. La viuda de Benito Nardone participó también. Sí, totalmente. Es explícita la alusión que hace la JUP a la trayectoria nardonista, chicotacista, como se quiera decir. Está explícitamente dicho en las publicaciones, en el semanario. Hay momentos que dicen, estamos replicando con esto, voy a hacer una expresión textual, los cabildos abiertos que organizaba Nardone en las ciudades del interior, con una base popular importante, y la JUP recrea un poco eso con actos públicos frecuentes y, si nos atenemos a lo que muestran las fotos, con una convocatoria interesante en muchas localidades, en actos semanales desde el año 71, lo que empieza a diluirse un poco en el 72, pero con presencia aún importante. Un apuntecito, ya que dijiste, chicotazo, Nardone, el comunismo chapa 15 de lo que era el Luis Vallismo, ¿no? El diario La Mañana, fundado por el abuelo de Hugo Manini, don Pedro Manini Ríos, en 1919 usaba expresiones frente al vallismo del Pepe, del tipo, ¿esto no serán los bolcheviques? Lo escribían de esa manera, ¿no? Mirá, claro. Un poco la pretensión de que estos que de alguna manera con impuestos o con políticas cuestionadoras del latifundio vienen por todo, ¿no? Esa era un poco una línea larga. El riverismo, o sea, sigue presente desde el año 17 Exacto. hasta el día de hoy, ¿no? Sí. La viuda de Nardone le da el local de la Liga de Acción a la JUP, ¿no? Sí, ahí el local. En 18 Vázquez estaba la Radio Rural, que era un paquete accionario en el que sé que por lo menos tenían participación Juan María Bordaberry, Juan José Gari, dirigentes ruralistas. Bordaberry estaba en eso, que había estado ruralista en el Senado con los blancos, luego es candidato colorado y llega a la presidencia, y la viuda de Nardone, Olga Clerici. Les prestan el local como sede de reuniones, pero además la radio con una, ¿cómo se dice? Con una audición diaria y repetidoras en el interior y demás. Ahí está. Bueno, de hecho los colores que elige la JUP son el color blanco y el color colorado, es decir, si bien estaban por fuera de los partidos, rescataban, ¿no?, la tradición de estos partidos, del Partido Nacional y Partido Colorado. Parecían radicales, ¿no? Cuando uno ve las imágenes que están desfilando con las banderas, parecían radicales del Partido Radical de Argentina, ¿no?, por los colores. Pero te falta un color en esa bandera. ¿Cuál color? Decía JUP en negro y rodeado por un círculo verde del ruralismo. Tenía círculo verde del ruralismo. Por eso. La idea era las viejas tradiciones ricas que el ruralismo era al revés, era verde con una franja blanca y otra colorada. Ahí está, pero la JUP incorpora los dos colores de las viejas divisas. Ahí está. El círculo verde representando al nardonismo y la sigla en el medio. Ahí está. Te digo algo interesante respecto al recorrido entonces doctrinario de la JUP. Empieza con esa idea de, bueno, los partidos tradicionales nos rescatarán. En las elecciones del 71
ellos convocan explícitamente a votar los lemas tradicionales para aventar la amenaza del comunismo, que había nacido el Frente Amplio. Hay una mirada muy atenta a lo que pasó en Chile el año anterior, Claro. ganó una unidad popular, alianza de las izquierdas hacia el centro, pero a partir del 72 hay un viraje que yo llamo de una manera antipolítico y antipartidos, que va al compás del ascenso también del rol de las Fuerzas Armadas. Antes que siga con eso, en el 71, ¿no? Sí. Cuando invocan a votar los partidos tradicionales. Sí. ¿Invocan a votar a Wilson? No, Ah. a ningún candidato en particular. A ver, en los actos Perdón, que hay... invocan Dale. a no votar a Wilson. quise Tampoco, decir. no. Porque Wilson ya estaba en el radar, ya quedaba un poco Sí. dentro de la chapa comunista, ¿no? Bueno, después- Nacionalización de la banca, reforma agraria. Exacto, eso va a parecer... Te digo un apunte sobre esto. ¿Cuál parece ser? A ver, uno estudia las fuentes que puede encontrar y dispone, que es una abundante prensa. El momento en que hay como un cortocircuito con el wilsonismo, ¿sabés cuándo es? Cuando los wilsonistas empiezan a decir que hay fraude y a reclamar Que su se derrota revisara. fue, claro. Eso es entre diciembre y enero y febrero ya del 72. Bueno, hay una conexión mucho más neta con Bordaberry, al que ven la JUP como el líder que hay que apoyar, y ahí comienza el cortocircuito, que tiene incluso episodios de violencia señalada por militantes wilsonistas a lo largo de la historia, con activistas de la JUP o próximos, o como se quiera decir. Bueno, pará, yo te saqué Sí. del desarrollo que tienen hasta cierto momento un eje sobre los partidos y después ese eje cambia Claro. y se vuelca más hacia el avance del militarismo. No, pero Ahí. una cosa, antes de las elecciones, pues, antes de llegar al 72, 73, ellos sacan un comunicado donde alertan a la población que si hay una instancia trascendental, que el comunismo a través de un partido político, ¿no? Quiere llegar al poder, El pero Frente Amplio. estén alertas. Sí, sí. Y también habla de la atomización de los partidos tradicionales, de las discusiones en el Senado para florearse entre ellos, Sí, pero sí. sin mirar Hay un discurso también antipolítico ya desde ese momento, Yo ¿no? creo que empieza a aparecer, Sí. hay algunas señales, pero se endurece a partir del 72. ¿En qué lo vas a ver? Bueno, empieza una dura crítica a la figura de los partidos tradicionales, por ejemplo a Jorge Valle, ¿verdad? Todo el tema de la infidencia lo explota la derecha radical, ¿verdad? Que lo usaba la izquierda y un amplio abanico acerca de los hechos de 68. Bueno, uno lo dice así en el aire, una denuncia nunca del todo probada acerca de un episodio financiero. Bien, luego Sanguinetti está señalado, porque Sanguinetti, ministro de Educación del presidente del gobierno de Bordaberry, lleva adelante una ley de educación que pretende controlar el ambiente, digamos, radical en los liceos, sobre todo de los estudiantes. Y la JUP dice que es muy blanda esa reforma, que en realidad no está haciendo las cosas bien. Hay un reclamo de endurecimiento de la política. Y bueno, y con Wilson, directamente tildarlo de marxista. El argumento que aparece en el semanario Nuevo Amanecer es que... Lo vamos a hacer el semanario de la JUP, ¿no? Ahí va, Nuevo Amanecer, ven el nombre también, Sí, sí. y en relación al nombre es otro comentario enseguida, pero Wilson Ferreira, el marxista que escribe En Marcha. Wilson Ferreira había escrito en una época artículos de crítica de cine, y eso lo hacía un marxista. Marcha no era una revista especialmente marxista, y su líder, Quijano, era un tipo de origen blanco, con viraje a la izquierda reciente en ese momento, un libre pensador, podríamos decir que era Quijano. Entonces, eso de señalar a los políticos como los responsables de la crisis, bueno, tiene que haber un Claro. salvador. ¿Quién va a ser el salvador? Las Fuerzas Armadas. La Fuerza ¿no? Armada. Antes de entrar en estos años, ¿no? Los años donde aparte se empieza a recrudecer la violencia, ¿no? La violencia se empieza a recrudecer en los liceos, Sí. en las universidades. Digo, no es que no existiera antes, pero se empieza a recrudecer. Claro, el calificativo de facho a la JUP vulgarmente le cabía. Pero, ¿cuánto de fascistoide se le puede encontrar a la JUP, a sus decisiones, a sus audiciones, a su postura doctrinaria? Más allá de que después, por ejemplo, una persona que señaló como el advenimiento de la JUP como una celebración a la juventud, a determinada juventud, mucho tiempo después nos dimos cuenta de que Juan María Bordaberry probablemente fue la única persona que tuvo ideas realmente de corrientes de opinión gobernando, una cosa muy fascista, ¿no? Corporativista. Eliminar los partidos. Eliminar los partidos, ¿no? Claro. Que en definitiva, cuando se corre hacia ese lado, los militares también terminan de sacárselo de arriba, ¿no? Lo dejaron ahí un rato para que hubiera una pantalla de que no era una dictadura solamente militar, que había algo de un proceso constitucional que seguía, por más que se hubiera roto. Pero digo, ¿cuánto de
elementos fascistoides se encontraban realmente ahí en el discurso de la JUP? Bien, yo estudié los documentos, digamos, de producción más, si querés, ideológica a lo largo del proceso y de los 4 años en que existe la JUP, y se puede dividir en 2 mitades. A partir del 72 hasta la disolución, uno empieza a encontrar expresiones que aparecen en ese momento. Te voy a decir 2 que yo olfateaba, digo, acá hay algo doctrinario más fuerte, que es Revolución Nacional con mayúscula y Nuevo Orden. Eso tenía una resonancia de lo que yo uso un marco ahí de un francés que habla de el campo magnético de los fascismos, porque decir esto fascista puede a veces ser muy simplificado. Es un campo magnético de ideas que están, ideas transnacionales. Magdalena Broquetas ha estudiado la influencia de ideas de falangistas españolas en trayectorias anteriores. Bueno, yo dije, acá hay algo de falangismo, que es la interpretación española de Primo de Rivera del fascismo de los 30. Y tal, yo decía, bueno, puede ser simplificador. Y un día encontré un documento escrito por un dirigente del interior, que parece que era un referente, que después falleció joven en un accidente, en esa misma época, que decía, textualmente está en el libro, ¿no? Dice algo así, textualmente no lo puedo decir, pero marchará a la juventud, la cara al sol, camisas azules hacia el porvenir. Cara al sol era el himno falangista, y camisas azules era el color de la milicia falangista. O sea, había una empatía, una simpatía por ideas que venían y que tenían trayectoria en Uruguay. Esa línea, exactamente, ¿no? Digo, no sé si por ejemplo, reivindicaban a Real de Azúa dentro. Digo, Real de Azúa tuvo varios laberintos en su carrera, pero lo que digo, esa trayectoria falangista en Uruguay que se puede encontrar en la JUP, después sigue, y que abreva mucho también del catolicismo. Exacto. Hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hay una continuación. Hay un pensamiento de la familia Manini. En el propio Manini, ¿no? Exactamente, sí, Cabildo Abierto. Hay continuidades, yo creo que hay continuidades en sectores de la sociedad que se encuentran representados tal vez en fracciones partidarias en buena parte del siglo. La JUP intentó, y otros movimientos de la época, representar eso. Yo creo que hay un caldo social proclive a ese tipo de doctrina y bueno, tal vez Cabildo Abierto quiere explotar esa misma trayectoria. No que lo quiera explotar, tal vez es parte también de una manera de pensar el país, el mundo. Hay un discurso de liberación nacional, hay un discurso hoy en día, digo, ¿no? De hispanicista, ¿no escucharon a Domenech? Lo católico hispánico tiene una matriz. El combate hacia el imperialismo estadounidense. Sí. El combate es el imperialismo estadounidense. De hecho, una figura cuando emerge, que fue destacada, ahora no, pero digo, porque cambió, no existe más, fue Chávez, lo hablamos el otro día. ¿No? Chávez como líder popular, forjador de una nueva era de la patria grande y que estaba enfrentado a los Estados Unidos. Claro. Esa es una línea latinoamericanista que decanta tanto por derecha como por izquierda. Bueno, hay toda una trayectoria que se llama tercer posicionismo, que no es el tercerismo, que tiene otros matices. El tercer posicionismo, que las corrientes del campo de los fascismos en el mundo, decía, bueno, ni el imperialismo yanqui ni el soviético, está ese discurso un poco en lo que es la JUP en ese momento, pero un elemento que encuentro comparable entre dos coyunturas, el 70 y el 2020, es la percepción de que hay una gran confabulación que atenta contra la nación, o sea, ese nacionalismo excluyente, los que entendemos lo que es Uruguay somos nosotros, y hay otros uruguayos que son títeres de una manipulación mundial. A ver, que Soros es el que resolvió que acá haya agenda de derechos, o en aquel momento que el comunismo y otros aliados que impulsaban a los jóvenes a cometer actos de rebeldía. Y ahí en ese caso era los satélites soviéticos, el enemigo externo, en conjunto con la influencia yanqui foránea. Sí, pero te voy a decir que en ese momento de radicalidad del discurso de la JUP se critica duramente a Nixon cuando se aproxima a Mao, cuando se visitan con Mao y hacen un poco de rompen el hielo. En 1972. Exacto, y a Willy Brandt, el líder de la Alemania occidental, federal, cuando empieza a negociar con la Alemania oriental, todavía mucho antes de la unidad, ¿no? Pero digo, entonces hay una explícita mirada de decir, están entregando el mundo. Y ese discurso explota, bueno, esa posición, digamos... Claro que el contexto de hoy no es el contexto de aquel entonces, ¿no? Claro que no, pero viste que hay resonancias pero igual. Pero el antimarxismo está presente hoy, tanto hoy día como en aquel entonces, por más que el marxismo no sea una amenaza, como sí entendían que era, y era, de hecho, porque era una guerra fría, en aquel entonces. Tampoco el contexto de violencia, ahí me interesa ingresar en ese campo, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, está la JUP. Después hay otras tantas organizaciones que vos señalás en tu libro, ¿no? Satelitales, que no eran orgánicas de la JUP. Por ejemplo, la organización Siempre Bauzá,
¿no? Del liceo, los que se definían como demócratas. Y bueno, esos son los que empiezan en esa sociedad polarizada y violenta a dársela, ¿no? De piñas y de bufo, y empiezan los tiros, y empiezan las amenazas, y venían los estudiantes y bajaban los camiones con los sindicatos y se la daban, pero también empieza a aparecer la figura de los policías que se iban, de alguna manera, infiltrando en estos grupúsculos de derecha que había en Montevideo. Sí, a ver, viste que el tema de la violencia genera siempre un morbo particular. Yo creo que hay que contextualizar que en los 60 y 70 la violencia era parte del mundo. Esa percepción de que había una eventual guerra atómica que volábamos todos, y se había naturalizado el ambiente de violencia. Estaba la guerra de Vietnam, que era una repercusión constante en los medios, con el peso mucho menor que tenían los medios que ahora. Entonces, la violencia estaba presente. La violencia de derecha y de izquierda, que estaban presentes ambas, tienen una diferencia interesante. En las organizaciones de izquierda que optan por la violencia, hay una autoproclamación de la violencia con objetivos determinados. Lo de la derecha es una violencia que está como oculta, que aparece anónima. Es una reacción. Es una reacción que tiene y juega y especula con el hecho de ser anónima, ¿verdad? Porque también el anonimato... Pero ahí estaremos hablando específicamente de los escuadrones de la muerte. Bueno, el escuadrón de la muerte es uno, pero tampoco esas acciones de violencia de tiros contra los liceos. Nunca no se sabía muy bien. Claro. Y esa conexión que vos decís, posible, probable, señalada de agentes de la policía de particular, o a veces las propias chanchitas colaborando con las agrupaciones demócratas, o como se llaman, era una cuestión que quedaba latente. Ahí la JUP tiene un problema, porque como apaga su memoria durante tanto tiempo, quedó viva la memoria de los que eran sus rivales. Básicamente, si querés, el estudiantado de izquierda de aquel tiempo, que envejeció, creció y fue envejeciendo con el discurso, los jupos nos tiraban tiros, nos pegaban con las cadenas, y bueno, la prueba definitiva ya no es viable conseguirla. Entonces a mí ya por eso, ese morbo de qué tiros se tiraban, quién pegaba con qué, me parece que más allá de eso hay una violencia discursiva que acompañaba a acciones de determinados grupos a ejercerla. También ahí hay una responsabilidad importante. No, pero una cosa que decía Hugo Manini, es que él decía, nosotros mostramos la cara el día de conformación de la JUP, nos sacamos una foto todos, ¿no? Sí, la JUP era pública. La gente nos conociera. En todo caso, los violentos no eran los orgánicos, sino los simpatizantes que podían llegar a cometer algún tipo de acción violenta, ¿no? Esa es la explicación que han dado históricamente y también en la actualidad, y bueno, es Ahora, el MLN también operaba en la clandestinidad, ¿no? Claro, pero el MLN hacía una acción y decíamos, y la firmaba. Fuimos nosotros, se le disparaban también grupitos sueltos. No había una organización clara y definida, nadie se atribuía. Claro. ¿no? Sí. Y en el caso del Escuadrón de la Muerte había claras vinculaciones con el gobierno, policía, y con las fueras lógico. Y pasaba que, por ejemplo, Miguel de Sofía fue integrante de la JUP y fue parte, ¿no? Bueno, ahí, es decir, Sofía... ¿Fue integrante de la JUP? Bueno, empezar. Ahí lo que te es una pregunta. Yo no tengo... A ver, ¿cuándo puedo decir que alguien, cuando investigué y digo, si alguien fue de la JUP, si hay algún documento que me lo pruebe? ¿De dónde sale eso de la JUP? Las actas de Bardesio. Claro. Bardesio es un integrante del escuadrón. Nelson Bardesio. Ahí está, secuestrado por los Tupamaros, y las actas son todas las declaraciones que le arrancan a él, donde queman gente y dice, éramos tales, y matamos a Castañito en tales circunstancias. Lo pueden encontrar en la web, todas las actas. Y dice, estaban Sofía y otro, nombra otro, un paraguayo, que eran de la JUP. Bueno, entonces a mí ya esa discusión de quién era y quién no era no me interesa. Hay un mar de activismo de derecha radical que quiere contener, reprimir y violentar a veces con prácticas muy saladas a la izquierda, que actúa con distintas funciones. Bueno, la JUP tiene un rol discursivo. Claro, es decir, dejaremos hasta la última gota de sangre en esta lucha, pero siempre, cuando pasa algo no fuimos. Y hay una tendencia muy clara a direccionar, falsa bandera, ¿no? Fueron otros, incluso, ¿entendés? Provocando... ¿Qué reacción tiene la JUP ante los comunicados 4 y 7 del Ejército? Hay un embanderamiento con todo el proceso, es llamativo, porque los comunicados 4 y 7 engancharon a mucha gente, claro, pero engancharon a la parte de la izquierda. Sí, claro, y los comunistas abrazaron los comunicados 4 y 7 pensando que acá el ejército se desviaba hacia un golpe peruanista, claro, como había ocurrido con Velasco Alvarado, y al final fue lo contrario. Un error histórico gravísimo para el Partido Comunista, porque un año y medio después lo va a pagar con vidas. Le pasó al Partido Comunista Argentino con Videla. Sí.
¿no? Un partido distinto. Distinto, Sí, no, sí, muy distinto. es No, distinta no la estoy historia, comparando, pero no estoy claro. comparando porque de hecho Claro. ahí fue el apoyo del Partido Comunista Sí. a Videla fue explícito, Sí, ¿no? explícito y... Estamos consiguiendo ese sí. acuerdo económico Sí, con la sí, sí, URSS, no, no sé qué. es otra Cosas muy historia, distintas, ¿no? sí, totalmente. Pero digo, es sopesar mal La realidad... la realidad. ahí, si nos desviamos para ese lado, te digo, el Partido Comunista, la impresión que tengo, concebía, digamos, que dentro de cualquier institución de la sociedad en la que vivimos se producen las contradicciones de clase y sociales, por lo tanto, tiene que haber, o necesariamente van a surgir sectores populares del lado militar. De hecho, había militares de izquierda, pero bueno, sabemos qué pasó con todos ellos, ¿no? Cuando empieza la dictadura. Sí. Y el modelo peruanista llamaba la atención. Sí, pero la JUP también es que compró el 4 y el 7. A ver, hay un problema ahí técnico que tengo como de investigador, y es que hay un momento en que la página de la JUP en el diario La Mañana empieza a esfumarse. Ahí algo pasa con el diario La Mañana y el control de la familia Manini en el diario, evidentemente, porque se queda muy espaciada y no tengo voz concreta para saberlo. Emerge de vuelta fuertemente en agosto del 72, con Nuevo Amanecer. Hasta junio, pero entrecortado, ¿verdad? En el 72, primer semestre. Perdón, estamos hablando del 73. 73. Yo ahí está. Perdón, 73. Ahí está. Hay un vacío. Me fui al 73. Y ahí en el 73 hay una mirada de apoyo a lo que están haciendo los militares. Hay un apoyo explícito a los comunicados. Lo cierto es que la JUP se disuelve cuando en el 74. Era como decir, bueno, tarea cumplida. La amenaza quedó atrás. Claro. Ahí puede haber dos miradas distintas, te digo las que yo revisé. Y ¿Cuáles serían? A ver, una es la que aducen los propios integrantes de la JUP, que yo lo recibí como testimonio, y es: los militares nos llaman a decir, ya está, no los precisamos más, váyanse para casa porque no les conviene seguir. O sea, un tono amenazante. Eso se me ha dicho, es probable, y ahí te diría, los militares cuando llegan al poder no quieren más activismo político, no quieren que haya movilización y prensa política, y les cierran el semanario. Ahora, también puedo decirte, bueno, lo fundamental del programa que la JUP venía desarrollando desde el 72 claramente, tal vez desde antes, pero del 72 claramente estaba cumplido. A ver, el Parlamento disuelto, la politiquería esa desaparecida, la CNT ilegalizada, la universidad intervenida. Bueno, y lo dicen, esto está, lo digo en el libro, está explicitado, se cumplió, bla, bla, bla. Y ahí es cierto que se ponen un poco críticos de algunas posturas del gobierno, y los militares no querían nadie que viniera a señalarle la cancha. Ellos dicen que no aceptaron cargos de gobierno cívico-militar, por ejemplo. El propio, obviamente resurgió la polémica, a partir de tu libro incluso, no sé si leíste una editorial de La Mañana de la semana pasada. Sí. ¿Lo leíste? Donde uno cortito en relación a algo del país. Algo del país, eso exactamente, leí, sí. Pero una precisión, no me acuerdo en detalle, eso lo leí, la verdad, pero no me acuerdo. Hugo Manini será consejero de Estado suplente en un momento de la dictadura. Él ha dicho que se integró para facilitar la apertura. Estamos en el año 81, la apertura, digo. O sea que alguno agarró. Cargos, bueno, son ustedes ministeriales o entes, no tengo nombres concretos. Está esa presencia concreta en el Consejo de Estado. Hugo Manini. Y hablando de Hugo Manini, el año pasado, cuando renace La Mañana, ¿no? Justamente coincidiendo con la aparición de Cabildo Abierto, lo entrevistamos, ¿no? Y le preguntamos sobre algunos episodios de aquellos tiempos. Le preguntamos por su historia en la JUP, y ahí habló de cómo surgió y cómo se disolvió. Le preguntamos un poco sobre estos temas y respondía. Después hablamos sobre la violencia, que también tenemos a pasar. Dale. ¿Recuerdan? No, pero la violencia formaba parte del repertorio de la juventud uruguaya de pie. Yo creo que la violencia en el deporte, es decir, tiene límites también, ¿no? Pero no la violencia nunca tuvo parte en eso. Simplemente nosotros la disolvimos en el año 74 porque se nos dijo que la mano venía para, como estaban terminando con el MLN, a seguir con el grupo este. Pero no viene al caso de contarlo ahora, no es un tema que la gente esté en condiciones de recibir un mensaje calmo de esto. Se ha escrito panfletos, se han escrito cosas que son panfletarias. Bueno, ahí lo que decía, ¿no? Los militares no la iban a dar. Eso fue lo que a mí me lo dijo también Manini, a quien entrevisté ya hace unos cuantos años, esa idea de que los convoca Cristi y les dice eso, concretamente. Terminen con la pavada. Ahí está. Y después le preguntamos por algunos episodios de violencia que han sido reseñados en diferentes libros, y Manini respondía esto.
Pero en esa época tomaban acciones, ¿no? Iban a los liceos. No éramos nosotros. ¿No eran ustedes los que entraban por ejemplo, a disolver un. No éramos nosotros. Había otros grupos mucho más exaltados que hacían esas cosas. Nosotros, en cierta medida. Nunca llegó con 4 guardaespaldas, ¿sabes? Digo, porque esta es una de las historias que corren, ¿no? Manini llega un día al liceo, ¿no? Con 4 guardaespaldas armados con metralletas gritando de forma histérica: la jupa es mía. En realidad era un ¿no? Dick Tracy, Dick Tracy, Dick Tracy. Era el local de la JUP, eso en realidad. En el local de la JUP se armó un conato de violencia, y Manini llega con esta descripción. Esto no fue así, porque esto es una cosa que está muy extendida, por ejemplo. No fue así. Y esas imágenes mías de Dick Tracy son para las historietas de aquel entonces. Bien, para las historietas de aquel entonces. Eso está en la prensa de la época, en algún medio. Bueno, la verdad última, creo que quién podrá saberla. Lo cierto es que en ese contexto ahora sí, del 72, del verano del 72, entre enero y febrero, se dan algunas rupturas que se hacen públicas y que eventualmente tuvieron un conato dentro del local de la JUP. A mí Manini me dijo que ocurrió un conato, descarta que haya habido ametralladoras y esas cosas, que hubo un incidente en el que hay un grupo que habría sido el MNG, otro movimiento próximo, quiere copar la sede, los echan, se van, que no hay tiros, y que aparentemente a un dirigente conocido le habrían lastimado el hombro o algo por el estilo. Bien, o se está con la patria o se está contra ella. Ese es el libro de Gabriel Bukeli, que hace una investigación, un repaso de todos estos años de que se formó la JUP hasta que se disolvió en el año 1974. Gabriel, muchas gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. A ustedes, muy amables.